Bien, damos por iniciada la sesión. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este webinar de IMAR. Hoy hablaremos sobre el Ultima X5000, un detector de gases que marca un nuevo estándar en seguridad gracias a su tecnología avanzada y a su doble sensor inteligente. Soy Tabata Mejía y nos acompaña Moisés Rojas, Key Account Manager de equipos especializados, quien compartirá su experiencia con soluciones de MCA para sectores como minería, petróleo, gas e industria. Durante la sesión puede dejar sus consultas en el chat, que al final de la sesión se les responderá en vivo y podrán solicitar su constancia de participación. Damos la bienvenida a Moisés. Gracias, Moisés. Muchas gracias, Tabata. Gracias por la oportunidad de explicar sobre esta tecnología. Estas soluciones de MSA se basan bastante en la parte de detección estacionaria, esa es mi especialidad. En esta ocasión vamos a hablar acerca de detección estacionaria de gases tóxicos, inflamables y asfixiantes. Sí, para eso nos vamos a enfocar principalmente en el modelo más vigente de MSA en detección fija, que se llama Ultima X5000. El nombre es un poco largo, así que lo vamos a resumir en X5000. Ya es un instrumento que tiene múltiples aplicaciones. Ya vamos a ver la parte de descripción del producto primero. Vamos a ver una parte práctica de lo que se puede realizar con este instrumento. Y por último revisaremos partes claves del valor del equipo. ¿Ya? Estos instrumentos, o este instrumento en general, no trabaja solo. Ahora vamos a hablar solamente del equipo. Por lo general se comunican entre sí hacia sistemas de control, sistemas complejos de control. Sin embargo, vamos a enfocarnos mucho en el detector, que es el corazón de la detección estacionaria y que brinda múltiples beneficios en seguridad, principalmente automatizando la seguridad. ¿Sí? Entonces voy a ir presentando. Un segundo, por favor. Perfecto. Listo, vamos avanzando. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es un mensajito de seguridad, ¿ya? Esto es importante. Siempre me gusta tocar el tema de la seguridad en general porque todos estamos expuestos a múltiples riesgos en el trabajo, en la oficina y demás. En este caso, hablarles acerca de la seguridad al momento de utilizar dispositivos electrónicos, específicamente en la vista, ¿ya? Muchos de nosotros utilizamos estos detectores estos equipos para trabajar día a día, y sin embargo no nos cuidamos la vista al ajustar precisamente el brillo que necesitamos, le ponemos mucho brillo, demasiado, o muy poquito. ¿Ya? Les sugerimos también tener una luz apropiada para poder ver el teclado, simplicidad, ¿ya? El tamaño de letra también, ajustarlo correctamente, porque si nos forzamos mucho la vista, y eso al final compromete y genera hasta dolores de cabeza. Y por último, esto suena algo paradójico, pero hay personas que no parpadean mucho. ¿Ya? Parpadear con frecuencia les permite a las personas lubricar el globo ocular y permite que el ojo se descanse y esté sin tanto estrés. Sigamos con la parte de la agenda de la presentación. Ya, en este caso vamos a tocar tres temas generales. Vamos a ser un poquito más extensos en cada uno de ellos, pero veremos los puntos clave de este equipo, ¿ya? Esta solución en general. ¿Ya? Veremos dónde aplicar los instrumentos, es decir, en qué áreas y en qué sectores de producción se aplican mejor los instrumentos, en este caso este modelo de detector. ¿Ya? MSA tiene muchos modelos de detección, sin embargo vamos a enfocarnos, como dije, en este instrumento, que es el de mayor valor en este. Y por último veremos aspectos clave, ¿no? ¿Qué cosa es lo más importante del equipo? Que lo quiero recalcar porque a veces son las cosas valiosas, son las que no se tocan tanto y que son muy importantes en el momento de elegir una clase de instrumento. Acá vemos el equipo detector X5000, esta es una imagen referencial. Les voy adelantando que el detector tiene puede tener dos sensores. ¿Ya? Cada sensor está diseñado para medir un solo tipo de gas.
ya sea tóxico, inflamable o asfixiante. ¿De acuerdo? Este es un instrumento que fue lanzado alrededor del 2019, más o menos, ya lleva un buen tiempo en el mercado y es un instrumento bien consolidado en sectores como minería, en petróleo, industria en general. ¿Ya? Está fabricado completamente en acero inoxidable. Electropulido es un proceso que le permite al instrumento ser muy resistente a corrosión. ¿Ya? Este acabado le permite ser muy liso, entonces esta capacidad le brinda una resistencia máxima a la corrosión, principalmente corrosión marina o corrosión por ambientes agresivos químicamente. El equipo fue pensado como una mejora de un detector llamado Ultima X. ¿Ya? Los equipos Ultima X dominaron el mercado un buen tiempo, pero con los años ustedes saben que estos equipos se hacen antiguos, ¿no? Toda tecnología tiene su vigencia. Y bueno, a pedido de los clientes también se buscaba una mejora, unas mejoras, en realidad. Y todo eso se logró con este detector. Ya en este momento tenemos simplicidad de uso. Eso no se tenía en el pasado, era difícil utilizar los detectores Ultima X. Personalmente me parecían difíciles, pero actualmente en este detector se tiene unos botones que le brindan acceso a un menú de muy simple uso. Por ahí que van a ver la cámara. Al costado tengo un detector X5000 que está listo para realizar algunas pruebas y vamos a realizarlas en breves momentos cuando lleguemos a la parte práctica. ¿No? Podemos ver también aquí unas capturas de pantalla. Este detector tiene la capacidad de comunicarse por Bluetooth con dispositivos inteligentes que tengan sistemas operativos iOS y Android. Es cuestión de descargar una app ya llamada XS Connect de MSA. Una vez que uno tenga esta app, es muy sencillo trabajar el instrumento, ¿no? Te logueas como con cualquier otro dispositivo por Bluetooth y puedes navegar dentro de la aplicación por ejemplo, viendo temas como la medición del detector en tiempo real, puedes ver cuándo fue calibrado la última vez y puedes realizar cambios en el instrumento. Si bien es cierto, MSA brinda detalles de cómo realizar las intervenciones en el equipo, les sugerimos que antes de realizar un cambio lean detenidamente el manual o pidan asesoría, podemos pedir asesoría a mi persona o al equipo técnico de IMARC. ¿Qué más podemos ver en este instrumento? ¿Ya? Podemos ver podemos tener dos sensores en simultáneo. ¿Ya? Esto significa que se puede medir hasta dos peligros simultáneos. Hay aplicaciones donde se necesita medir, por ejemplo, CO2 y oxígeno. ¿Ya? ¿Ya? O se puede necesitar medir, por ejemplo, ácido sulfídrico y ácido cianhídrico en una aplicación minera específicamente. En ese caso, este instrumento puede contar con dos sensores. Creo que lo vimos un poco más arriba, ya que este instrumento puede tener un sensor a la derecha y uno abajo. En este caso, la imagen muestra solamente un sensor hacia abajo, pero podemos tener un segundo sensor y las tarjetas electrónicas ya están preparadas para eso. Eso además va a generar que el instrumento cuente con dos señales de salida. Estos detectores, este modelo específicamente y en general, todos los instrumentos de detección fija, tienen señal de salida analógica 420 miliamperios. Ya ese es un protocolo, una forma de comunicación. Una forma de comunicación, una señal muy conocida, muy estándar y muy fácil de diagnosticar. ¿Ya? Y es muy confiable. Por eso es que es tan utilizada y seguramente va a seguir siendo utilizada durante muchos años, detección fija de gas, porque esto es un instrumento que cuida la vida de las personas. Entonces hay que confiar o tener la forma de comunicación más confiable y robusta que existe. Escuchamos a los clientes, ¿ya? Y además vimos de que había necesidad de contar con comunicación hard en el instrumento. Ya la comunicación hard es una comunicación digital que le permite enviar hacia el sistema de control al cual esté conectado al instrumento mucha más información. Se puede ver, por ejemplo, el número de identificación del equipo, que le dicen tag, se puede ver el rango de medición, se puede ver eh, los valores de alarma y mucho más. No solamente ver la medición en tiempo real por valor analógico. Acá vemos el instrumento con dos sensores. ¿Ya? Estas aplicaciones de dos sensores son muy valiosas porque no solamente se puede tener los dos sensores conectados al mismo instrumento, sino se pueden separar a una distancia que vamos a verla más adelante. Acá vemos, por ejemplo, que el instrumento se puede separar de sus sensores hasta 100 metros
con un cable apropiado, ¿no? Ahí dice incluso la especificación del cable. Esto le permite tener una pantalla en un lugar al usuario y tener sensores o los dos sensores en forma remota. Y 100 metros es una distancia considerable, ¿no? Se puede colocar, por ejemplo, uno de los sensores en un tanque de nitrógeno comprimido, ¿ya? Monitoreando las fugas, y el otro sensor se puede estar en un tanque de dióxido de carbono, ya en una aplicación, digamos, que de almacenamiento de gases para minería o almacenamiento de gases para refrigeración, si es que cambian los sensores por sensores de amoníaco. Entonces el instrumento se vuelve muy versátil y no solamente se necesita, o a veces solamente se requiere un sensor y con el tiempo, si deseas, puedes agregar un segundo sensor porque la tarjeta electrónica del equipo ya está preparada para eso. ¿Qué más? El instrumento fue pensado con la capacidad que sea robusto y retrocompatible. ¿Ya? Como dije al inicio, este equipo está o tiene una carcasa de acero inoxidable 316, que es el acero para carcasas de equipos industriales más estable. ¿Ya? Es el más robusto químicamente. Ya no utilizamos instrumentos en plástico para este modelo, ¿ya? Cosa que sí hacíamos en la línea Ultima X. ¿Ya? Estos instrumentos vienen con conexiones de entrada tipo 3/4. ¿Ya? Las conexiones 3/4 son muy estándar y permiten ingresar bastantes cables para poder hacer los conexionados internos con comodidad. Como dije, es retrocompatible, ya le permite instalarse en la misma base donde se conectaba el Ultima X. O sea que si ustedes tienen algún equipo Ultima X, se puede hacer la modificación a este detector de una forma sencilla. ¿Sí? Es simplemente utilizar la misma base de montaje y los agujeros que quedan en caso se quiera cambiar la base de montaje. Acá vemos una base cuadrada en la imagen del equipo. ¿Ya? Esa misma base se mantiene. O puedes cambiarla porque los agujeros van a ser los mismos. El cableado también es el mismo, ya que este equipo tiene señal analógica de salida. Por lo tanto, no hay que hacer casi ninguna modificación. Vamos a llamar que es un instrumento que es plug and play. Se saca y se pone el equipo viejo con un equipo nuevo. Más, como dije, el instrumento puede tener dos sensores al mismo tiempo. ¿Ya? Esto le permite al instrumento contar con, por ejemplo, dos sensores de tipo infrarrojo. En este caso vamos a utilizar un sensor de tipo infrarrojo para las pruebas. Este sensor está configurado para medición de gas metano. ¿Ya? Se puede tener sensores catalíticos también para aplicaciones, por ejemplo, de hidrógeno, ¿ya? Almacenamiento de hidrógeno, procesamiento de hidrógeno, ahora que se está poniendo muy de moda esto del hidrógeno. El sensor catalítico también permite medición de gases inflamables. Sin embargo, el infrarrojo es mucho más confiable. Y hablando de gases tóxicos, se puede tener dos sensores electroquímicos iguales o diferentes entre sí. Los sensores electroquímicos sirven casi siempre para medición de gases tóxicos y también para medición de oxígeno. Si hablamos de costos, ya de cuánto cuesta tener dos instrumentos, un sensor cada uno, es más rentable, más económico tener un solo detector de ese tipo con dos sensores. Entonces ahí hay un ahorro al momento de hacer una inversión de ese tipo porque los instrumentos de esta clase no son muy económicos, pero la capacidad de durar muchísimos años, la simplicidad en el servicio, el poco consumo de repuestos lo hacen muy rentable al final del día. ¿Qué más? Se oyeron a los clientes y en este momento ya se tiene botones en el equipo, ¿no? Si ven la imagen, un poquito la imagen de la derecha, vamos a ir navegando un poquito, pero se dan cuenta que con solamente tocar la pantalla se tiene acceso a unos botones. Esos son botones de tipo infrarrojo y la pantalla tiene una tecnología llamada OLED que tiene hasta 10 años de uso en forma continua. Ahora, yo digo 10 años y realmente 10 años no suena es mucho tiempo, pero para un instrumento no suena tanto tiempo. Son 10 años con la pantalla encendida. Si ustedes se han dado cuenta, la pantalla se apaga solita, baja su brillo casi a nulo cuando no se utiliza por un par de minutos. Es decir, 10 años en forma prendida continuamente. O sea que probablemente esa pantalla dure unos 20 años aproximadamente, lo cual ya equilibra el costo de inversión al momento de comprar el equipo. Ese es el modo eco, ¿ya? El modo de economizar la energía del equipo. Por fin se tiene menús en español, ¿ya? El instrumento permite cambiar los idiomas a español con facilidad. Entonces, le ha dado facilidad de uso al equipo utilizar estas ventajitas, ¿no? Que eran necesarias.
¿ya? Los botones se utilizan directamente con los dedos, no se tienen que presionar, son unos botones de tipo infrarrojo, solo es tocar el vidrio para poder utilizar los botoncitos, ¿ya? ¿Qué más? Como mencioné hace un rato, los instrumentos de este modelo ahora vienen con capacidad de conexión Bluetooth. ¿Ya? Esta capacidad de conexión le permite al usuario enlazarse con un celular, que lo vamos a hacer en un rato, a una distancia de hasta 23 metros, dice. Pero yo he probado el instrumento hasta 30 metros con línea de vista directa y funciona perfecto. ¿Qué ventaja de esto? Principalmente te permite poder operar el instrumento a distancia sin tener que acercarte a donde puede haber una nube de gas tóxico o inflamable. ¿Ya? Y además auditar rápidamente varios equipos, porque si tienes instrumentos cercanos, por ejemplo 10 equipos cercanos, con un celular paseándote por la planta puedes revisar el estado de todos los equipos de una forma rápida, saber cuándo fueron calibrados, cuáles son los niveles de alarma de los equipos y qué gases están midiendo. Sin mucho entrenamiento, realmente la aplicación es muy intuitiva, muy sencilla de utilizar y para alguien que trabaja en instrumentación, no me dejarán mentir, a veces tienen muchas marcas de instrumentos instalados en su planta y tener tantos equipos es un reto porque hay que conocer la operación de cada uno de los equipos, ¿ya? Y tener, por ejemplo, controladores de válvulas, tener flujómetros, tener termómetros, ya todos, cada uno con su propio menú de operación de diferentes fabricantes, es complejo. Entonces, lo que se buscó aquí es que tener una aplicación utilizada en el celular que se simplifique la vida de las personas que operan estos equipos. ¿Qué más? Vamos a ver cuando naveguemos con el celular. Acá vemos 3 capturas de pantalla del celular. Lo del celular que está conectado al instrumento que se llama A1B2C3. Ese es el tag del instrumento. Este equipo, por ejemplo, está midiendo gas sulfídrico, es un gas muy común en plantas petroleras y en plantas mineras, en algunas plantas industriales. Se puede ver fácilmente los niveles de alarma, bajo y alto, low and high, ¿ya? En partes por millón se puede ver información como valor inmediatamente dañino para la salud de este gas tóxico, el número de serie del sensor y la vida del sensor. Hay 3 escalas de vida del sensor. El instrumento te va a indicar cuándo su vida o la vida del sensor ya está cercana a su fin de vida útil. En el caso de algunos sensores tienen vidas de hasta 5 años, entonces, en condiciones ideales. Entonces, el instrumento cuando ya llega a un fin de vida útil cercano, cambia este good a near, que significa que está cerca a su fin de vida útil, y esto te lo comunica por su cableado. Naturalmente en la pantalla también, y obviamente por Bluetooth. A este equipo, por ejemplo, le han aplicado gas sulfídrico y se ve como la medición cambia de izquierda a derecha, logrando un nivel de alarma que puede llegar, en este caso, a 7.1 partes por millón. Es una concentración ya un poquito peligrosa, ¿no? Esto es un ejemplo nada más. Ahora vamos a ver una situación real con gas etano, ¿sí? Que es un gas inflamable, utilizando un sensor infrarrojo. ¿Qué más se puede ver en el equipo? Como dije, se puede calibrar el instrumento de forma sencilla, es cuestión de conectarse al equipo. Ya el proceso de la calibración se muestra a la izquierda, se elige qué se quiere calibrar, en el paso del medio el instrumento te va guiando qué debes hacer exactamente, te dice que debes aplicar gas cero, después un gas de ajuste, y al final te entrega un reporte de calibración que vemos a la derecha. Este reporte es muy útil y no se tenía en el pasado. ¿Ya? Ahí se puede ver cuándo fue calibrado, hasta qué valor llegó su ajuste y cuál es su próxima fecha de calibración y hasta la vida del sensor. Entonces, esas son ventajas que no se tenían y es un gran valor tener en este momento esa simplicidad de uso. ¿Ya? Un momento. ¿Qué más se puede hacer? La verdad es que todas las opciones que se tenía con los botones y que a veces son difíciles de navegar, que siendo honesto, a veces con estos instrumentos en campo, uno no tiene la facilidad para navegar en menús, porque a veces tienes tus gafas, tienes un casco, el instrumento está en un lugar inaccesible, es difícil de verdad. Los que han trabajado en plantas saben que a veces ni siquiera uno puede ingresar fácilmente a un ambiente, hay que pedir muchos permisos, entonces con esto te permite, la comunicación Bluetooth te permite navegar en el equipo sin estar en contacto con él. Se pueden cambiar los niveles de alarma, ¿ya? Se pueden cambiar el valor de gas que vas a utilizar para calibrar y las señales de salida específicas.
Hay contraseñas en los equipos, ¿ya? En caso de que se desee tener cierta seguridad para que no cualquiera pueda ingresar con su teléfono celular a poder hacer cambios en el instrumento. Entonces la seguridad también fue pensada. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, un segundo para mostrarles cómo se realiza el proceso de calibración y vamos a navegar un poquito en el equipo, ¿sí? Entonces, un momento. No, por aquí, por aquí. Ya, ahí está. A la derecha. Genial. Entonces, acá, si pueden ver la pantalla o la cámara, ya podrán notar que el equipo, una vez que se le coloca un dedo encima de los botones, se puede ingresar al proceso de medición. En este caso estamos midiendo con un sensor de gas inflamable de tipo infrarrojo y ahí se está viendo la medición que es 0% LED. ¿Qué significa? Que el ambiente donde estamos en este momento no tiene gas inflamable. Nosotros vamos a utilizar una aplicación llamada XS Connect, ¿ya? Que se conecta por Bluetooth. Por simplicidad lo estamos acercando mucho, pero podemos tener hasta 30 metros de distancia entre el celular y el detector. Una vez que se ha logrado la comunicación, ¿sí? Eh, a ver, un momento. Ya, se logra la comunicación y se puede, por ejemplo, ver la medición en tiempo real del equipo, lo que le mostraba en las diapositivas. ¿Ya? Y se ven los niveles de alarma, que en este caso son 10 y 20% LED. Se puede ver bastante información del instrumento, se puede navegar en las opciones del sensor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos el valor de gas spam, vamos a calibrarlo exactamente con gas que es 50% LED. Vemos la vida del sensor y cuándo fue su última calibración, que fue el 20 de agosto. Ya vamos a adelantar un poquito la calibración. El proceso de calibración es muy simple. Se puede hacer en forma manual con los botones o se puede hacer con esta aplicación. Simplemente se le dice que quiero calibrar el sensor de tipo infrarrojo, porque en este caso solo hay un sensor. Si hubieran dos sensores, se vería un sensor, no sé, infrarrojo y amoníaco. ¿Ya? ¿Y qué tipo de calibración quiero hacer? Quiero hacer una calibración completa. ¿Ya? Listo. Y le digo acá iniciar. La aplicación solamente está en inglés. ¿Ya? El menú del equipo se puede configurar en español, pero es un inglés técnico que muchos instrumentistas dominan en una forma muy sencilla. ¿Sí? Entonces, le hago la mención. Acá dice iniciar, ¿ya? Empieza el proceso de calibración de cero, ¿ya? Y entonces, lo que hay que hacer, déjame, por favor. Dame una mano, por favor, dígame, conéctale la tapa. No, ahí no. Sí, exacto, la tapa. Ya, entonces, en la pantalla del equipo está mostrando el proceso que dice aplicar cero en progreso. ¿Vale? Y al mismo tiempo, la pantalla del celular está indicando que está realizando un proceso de calibración de cero. ¿De acuerdo? Ambas pantallas están coordinadas. Si por algún motivo se te apaga el celular, puedes seguir calibrando con el instrumento de una forma muy sencilla. ¿Vale? Entonces ahí estamos en la calibración, en progreso, y en algún momento, cuando termine este proceso, el instrumento va a solicitar que se le aplique gas pan. Ya suele durar máximo 2 minutos para hacer la calibración de gas spam. Esperemos un momento. Mientras tanto, les recuerdo que este procedimiento lo pueden realizar ustedes. Sin embargo, si desean un certificado de calibración, ahora por favor aplicar el... Ahí estoy, ahí estoy. No, 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 solamente déjalo, por favor, y aplicar el gas. Este proceso lo pueden realizar con personal certificado por parte de MSA. IMAR, que es una empresa certificada para esta clase de procesos. ¿Ya? ¿Sí?
Un segundo, por favor. Ya, la válvula. Ah, sí, listo. Ahora le estamos aplicando gas y el instrumento está marcando 31% LEL. Llega a valores que esperamos sean cercanos a 50% LEL. Esto va a permitir que el equipo se ajuste en forma automática y una vez que termine este procedimiento, no hay nada que hacer. El detector detecta la concentración de gas en forma automática y se ajusta. Por ejemplo, estamos llegando a 41% LEL, que es un valor cercano al 50% que es esperado. Llegamos a 46% en este momento, ya 47%, es muy seguro que el instrumento va a ajustarse. Si hubiera algún problema con el equipo, por ejemplo, le ponemos un gas que es de valor 50 y el detector llega a un valor cercano a 4 o a 70 o 80, eso suele implicar un daño en el sensor. Y por lo general, un reclamo de garantía si está dentro del tiempo de garantía. ¿Vale? Ahorita estamos llegando, listo, terminó el proceso de calibración. Hay un mensaje donde dice remover gas. Incluso lo dice en la pantalla. Cierra la válvula, por favor. Y ahora desconecta todo. Muchísimas gracias. Y también la tapa de calibración. Listo, entonces el equipo ahora va a empezar a purgar su gas en forma natural, ¿ya? Y una vez que termine el proceso de purga, cuando la concentración de gas baje a un valor cercano a cero, el detector en forma normal va a regresar a medición. Durante este proceso, el panel de control al cual está conectado este equipo recibe una señal especial, una señal que le dice al panel de control que está en un proceso de calibración, para que el gas de calibración no sea interpretado como una fuga, sino como un proceso natural de calibración. ¿Vale? Entonces, ahí terminamos ese procedimiento. ¿Ya? Lo vamos a dejar mientras, a ver un segundo, listo. En lo que genera además el detector es un reporte de calibración, ¿ya? Y acá se puede ver en el celular hasta qué valor se alcanzó, creo que fueron 48% LEL, se ajustó a 50% LEL, la fecha de la calibración previa, que es hoy, ¿sí? Y la próxima calibración también te lo está indicando el equipo, la vida del sensor. El proceso muy sencillo, como se dieron cuenta, lo hicimos en minutos, y es necesario siempre gas de calibración para poder para terminar este procedimiento. Sí, entonces seguimos con la parte de las diapositivas. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Listo. ¿Qué más tenemos sobre este detector? ¿Dónde aplicarlo? ¿Ya? Principalmente en ambientes donde puedan haber concentraciones muy altas de gases que son tóxicos para las personas. ¿Ya? Y que esos gases suelen ser el resultado de un descontrol de un proceso. En los procesos industriales, nadie está pensando que ocurran fugas de gases tóxicos, ¿sí? Pero debido a etapas o situaciones donde por ejemplo, alguna temperatura se eleva más de lo debido, algún motor no funciona, se agrega más reactivo en un proceso que no se tenía planeado, se generan estas presencias de gases tóxicos. En la parte minera también es ajena a esto, ¿ya? Los procesos, como dije, no son perfectos. Y esto genera de que a veces se liberen gases tóxicos propios del proceso minero. Gases como el ácido sulfídrico, el ácido cianhídrico, el dióxido de azufre, ¿ya? En algunos casos el dióxido de carbono puede estar presente en un proceso de flotación minera y hasta nitrógeno. Entonces, estos gases son perjudiciales para las personas y la función del detector en sí es sacrificarse. ¿Ya? Es estar en un lugar donde la fuga de gas puede estar presente, puede ocurrir, y en ese momento detectar el gas para avisar a las personas que no ingresen. ¿Ya? ¿Y cómo le avisa a las personas? Usualmente este detector se conecta a un sistema de control, no suele estar solo, pues suelen haber varios de estos detectores repartidos en las plantas,
y le indican a las personas que hay que evacuar o que no hay que ingresar, o como medida más sencilla en niveles más bajos de alarma, que hay que tomar una decisión de mantenimiento, que por ejemplo puede ser algo tan simple como cerrar una válvula, en forma automática o en forma manual. Los detectores también pueden trabajar en forma solitaria. Este detector tiene la capacidad de por sí mismo activar una alarma sonora o una alarma visual donde esté ubicado, ¿vale? Si la aplicación es muy pequeña, no hay muchos puntos de medición, un detector con dos sensores te hace el trabajo para proteger a las personas. ¿Dónde más se tiene estos reactivos, por ejemplo, para poder ingresar reactivos a una planta que trabaja en forma industrial, es decir, que trabaja con toneladas de reactivos? A veces hay que almacenar los reactivos en su forma pura y después pasar por preparación de reactivos. Esto le permite a los reactivos, los componentes químicos, ¿ya? A veces generar gases tóxicos. Entonces, en las partes de preparación de reactivos, en estas subplantas, se necesitan instalar detectores para cuidar a las personas y cuidar el proceso también. Laboratorios químicos, ya ustedes saben de que a veces en los laboratorios químicos se emplean ya sea gases asfixiantes para análisis, ya gases inflamables para poder procesos donde se requiere elevar la temperatura, como crisoles o similares. Ya en este caso se pueden instalar estos detectores y se suelen instalar considerando que estos laboratorios trabajan con sustancias muy variables en cantidades que suelen ser no muy grandes, pero sí muy puras, ¿ya? Y en ambientes pequeños donde hay personal sin protección respiratoria o no esperando una situación peligrosa. Entonces, en este caso hay que proteger a las personas con instrumentos que se queden en ese lugar y que mantengan la seguridad en un nivel apropiado. Entonces, aplicaciones como esa, también aplicaciones como la producción de gases industriales. Muchas empresas necesitan o consumen gases que son adquiridos de la atmósfera. Por ejemplo, el gas nitrógeno se adquiere directamente del aire ambiente, el oxígeno también se adquiere. Y estas plantas, que son unas pequeñas plantas que están al costado de la planta de flotación, por ejemplo, ya generan gas que en su concentración tan pura puede ser dañino, asfixiante para las personas. Entonces, en ese caso, se coloca un instrumento para esta protección. Ya en el caso muy puntual de dióxido de azufre, es un gas muy tóxico, ya es un gas que no tiene un olor particular, pero sí quema la garganta y la nariz, uno lo siente los efectos, ¿ya? Y es un gas que se puede generar durante la refinación del cobre y también se genera o se utiliza para la producción del ácido sulfúrico. Almacenamiento de energía, ¿ya? Esta es otra aplicación que está incluso normada, ¿ya? Hay una norma NFPA que solicita instalación de detectores de gases como el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno es una sustancia, es un gas que se libera cuando las baterías de un sistema de energía de backup empieza a fallar. Cuando las baterías empiezan a hacerse viejas o ineficientes, estas baterías liberan gas hidrógeno, el cual no tiene olor, no tiene color y puede almacenarse en los techos, porque es un gas muy ligero y también muy inflamable. Entonces, esta norma solicita instalar detectores y los sensores de gas se pueden instalar de forma remota en el techo, pegados al techo, esperando una concentración inflamable. Esto lo que va a generar es que se tenga una alerta temprana, evitando que con un colchón de nube de hidrógeno se almacene en el techo y genere una explosión. Esa es la función del detector, evitar explosiones por hidrógeno. Hemos tenido aplicaciones incluso relacionadas a cocinas, ¿vale? Si bien es cierto, estamos acostumbrados a una cocina como la de nuestra casa, existen cocinas industriales donde se consume mucho gas, en este caso gas licuado de petróleo, que es una mezcla entre propano y butano, que son dos gases que son muy inflamables, ¿ya? Son harto peligrosos y además que son densos, ¿ya? Entre los gases, o la mayoría de gases, los que generan más accidentes son los gases densos. ¿Qué pasa con el gas denso? El gas denso genera que se vaya hacia abajo, ¿ya? Suelen generar unas nubes rastreras difíciles de disolver, ¿ya? Y que tienen la capacidad de arrastrarse muy lejos, como si fueran agua. Y una vez que encuentran algún punto de ignición, genera una deflagración, que es una forma de explosión, ¿ya? Y puede llegar
este gas licuado arrastrarse decenas de metros y encontrar un ambiente, una chispa. Entonces, esta situación puede ocurrir dentro de una cocina también, tanto en el almacenamiento como dentro de la cocina. Y las cocinas industriales son lugares donde pueden ocurrir más accidentes. Díganme ustedes, ¿no han tenido algún accidente en su casa relacionado con cuchillo mientras pelaban, no sé, una manzana? ¿Quién no se ha accidentado en una cocina? Entonces, las empresas que tienen que mantener niveles de seguridad alto, incluso en sus plantas de producción, como en las cocinas donde atienden a su personal, el nivel de seguridad tiene que ser el mismo y tiene que ser estricto. Entonces, se considera que el gas líquido de petróleo es una sustancia muy peligrosa que tiene que ser detectada en caso de una fuga. En gas y petróleo, acá también hay muchísimas aplicaciones, principalmente porque el petróleo es una sustancia que es muy necesaria para la producción de combustibles y otros derivados químicos, pero suele incluir tanto componentes combustibles, líquidos y gaseosos que pueden fugar del proceso, como contaminantes, llámese ácido sulfídrico y otras sustancias que pueden ser detectadas como parte del proceso, garantizando la seguridad de las personas que trabajan cerca a estos ambientes industriales. Se puede detectar estas sustancias desde la exploración, la refinación, la extracción y el transporte. O sea que el ambiente donde pueden detectarse estos gases es muy variado, ya se puede detectar incluso desde estaciones de servicio, llámense grifos, donde suelen haber instrumentos para detección de gas inflamable. Esta es la parte más baja, llamémoslo más doméstica del gas y del petróleo, hasta la exploración. ¿Ya? Esa es la parte más elevada, es donde básicamente las empresas de exploración se dedican a buscar yacimientos de gas. Y en ese caso pueden encontrarse con una presencia indeseada o una fuga de gas inflamable o una mezcla entre petróleo y gas que puede generar accidentes si es que no es detectada a tiempo y controlada a tiempo. Entonces, en esas aplicaciones también se pueden instalar instrumentos como el que he mostrado en pantalla. Las estaciones de compresión son parte del sistema de distribución de gas o de petróleo ya, en sus derivados. ¿Ya? Esto implica transportar largas distancias por gasoductos o oleoductos estos combustibles y en algunas partes están las estaciones de compresión que tienen la función de reimpulsar el gas, ¿no? O controlar la presión. En estas plantas también se tienen que instalar instrumentos porque se tiene que mantener bajo control las posibles fugas de gas. Almacenamiento de gases inflamables también es algo necesario. Les apuesto que en alguna parte de esta esfera hay instrumentos para detección de gas, tanto del tipo, como hemos visto, detección puntual, como detección de camino abierto, que es otro tema también muy interesante, que es un principio que le permite a la planta saber hacia dónde está fugando el gas con equipos que se llama de camino abierto, que pueden generar luces o haces de luces de hasta decenas de metros, por lo cual se puede saber hacia dónde fuga el gas. Es un tema muy fascinante que ojalá algún día podamos conversar. Hablando o retomando el tema del X5000, les comento que las aplicaciones para este equipo están en función a los sensores y sus rangos de medición. ¿Ya? Hay aplicaciones, o en este caso sensores, para monóxido de carbono, para oxígeno, ¿ya? Para hidrógeno, para dióxido de nitrógeno, entonces amoníaco. Las aplicaciones son muy variadas y si es que en algún caso ustedes utilizan detectores portátiles en su planta, es muy probable que tengan también la necesidad de detectar eh, gases tóxicos o inflamables con instrumentación fija. Ya, estos instrumentos se apoyan a los detectores portátiles y generan una segunda capa, una redundancia en la seguridad. Y con la seguridad no se puede jugar, ¿no? En realidad, invertir en seguridad es una inversión casi fija, ¿ya? Que genera un retorno, principalmente cuidando a las personas. Entonces, estos son los sensores que tenemos disponibles. Incluso hay más sensores que se han ido liberando con los años, ya para aplicaciones muy diversas y requeridas en industrias de todo tipo. Regresando a los beneficios, ya, acerca de la utilización de estos detectores,
¿Ya? En este modelo específicamente, como dije, la pantalla tiene un tiempo de vida prendida de 10 años. En este momento lo que ustedes están viendo en la imagen del instrumento es la pantalla apagada, un modo de ahorro. No sabemos cuántos años duren realmente, pero sí se ha hecho el cálculo para la pantalla prendida y son 10 años. La garantía para componentes electrónicos de 3 años, ¿ya? Los sensores de gas tienen tiempo de vida variados, ¿ya? Pero en promedio están andando en 5 años de tiempo de vida y una garantía de 3 años. Eso significa si algo pasa durante la operación del equipo en condiciones normales, se tiene que afrontar un tema, un reemplazo del sensor, ya porque se está brindando ese tiempo de garantía. Retomando el tema de beneficios, recalco el asunto de 2 sensores en este instrumento. Ha sido algo muy, muy valioso para muchas personas que tenían necesidad de detectar en 2 puntos un gas tóxico, inflamable o asfixiante, o una mezcla de gases, ¿no? Cuando se tiene doble riesgo, ¿ya? En una situación compleja, se puede utilizar estos 2 sensores. ¿Ya? Cada sensor va a tener su propia salida analógica, que suele ser conectada hacia un sistema de control. Ya, esta, como dije, la comunicación más confiable, la señal analógica 420. Sin embargo, el detector también posee comunicación HART, que es una comunicación más elevada, es más compleja, pero con más información. Este detector cuenta además con relays, contactos de relays que le permiten activar y desactivar alarmas sonoras y visuales, ¿vale? Esas alarmas le permiten al instrumento trabajar en solitario cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, el equipo siempre va a venir en carcasa de acero inoxidable, va a ser su principal valor es que es muy robusto, es flexible y es simple de operar. ¿Ya? ¿Qué más? El equipo en algunos de los sensores tiene autoverificaciones. Hablamos de los sensores de H2S y de monóxido de carbono, se verifican cada 6 horas con una tecnología llamada TrueCall. ¿Ya? Antes, manualmente se tenía que verificar directamente con gas de calibración, una persona tenía que acercarse al instrumento y cumplir un proceso de calibración o de pruebas obligatorio, y cada 3 meses siempre meterle un poquito de gas para ver cómo está respondiendo el detector. En este caso con TrueCall, que es, como dije, una tecnología específica de NSA para sensores de H2S y de monóxido de carbono, el sensor se autoverifica cada 6 horas en forma electrónica, de modo tal que no hay necesidad de hacer esta verificación cada 3 meses, pero sí se recomienda realizar las calibraciones, que ya es un proceso un poco más complejo, aunque lo vimos y es algo realmente simple, ¿no? Con el celular, pero toma un poquito más de tiempo, ¿no? Y hay que estar haciendo una programación, tener los gases de calibración disponibles y demás. Como dije, el uso del equipo es un uso muy intuitivo, considerando la aplicación XS Connect, disponible ya para estos sistemas operativos. Es una aplicación de uso rápido y además sencillo, y al mismo tiempo le brinda al usuario un reporte de calibración, cosa que no se tiene en muchas marcas de instrumentos de detectores. Es una ventaja en este detector, y le permite al usuario tener este reporte, almacenarlo, ¿ya? Y después utilizarlo para las auditorías que pueden ser muy beneficiosas y necesarias para la operación de la planta. Vamos a ver. Eso es lo que les quería comentar, estimados. Les pediría si tienen consultas y preguntas, ¿sí? Que las escriban dentro de la cajita de preguntas y consultas de la sesión. Sí, por el momento agradezco mucho la oportunidad de poder explicar esta tecnología. Me parece que es fascinante automatizar la seguridad de las plantas, principalmente cuidando a las personas, pero como un beneficio adicional, tener una indicación indirecta de que un proceso está fuera de control, ¿ya? Y esto le permite no solamente a las personas garantizar seguridad, sino saber al personal de operaciones que algo está mal, ¿ya? Y que hay que tomar una medida de una forma rápida para evitar que la fuga de gas escale a un evento descontrolado, ¿sí? Y que esto genere un accidente. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Agradezco mucho su tiempo y agradezco sus preguntas. ¿Sí? Paso con Tabata.
Bien, muy muchas gracias por tu presentación. Estuvo bastante interesante y claro, es lo importante. Acá tenemos algunas consultas y a ver, empezamos. Moisés, excelente presentación. ¿Qué tipo de gases puede detectar el Última X5000 y en qué industrias es el más utilizado actualmente en nuestro país? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Vamos a revisar un poquito en la presentación, ¿parece? Tipo de gases, principalmente gases inflamables, tóxicos y asfixiantes. Cuando digo asfixiantes, vamos a hablar de utilizar un sensor de oxígeno, ¿ya? En el caso de una fuga de un gas asfixiante, llámese argón, nitrógeno, helio, eh, estos gases van a desplazar al oxígeno y el sensor de oxígeno en forma indirecta va a saber que ocurre una fuga. ¿Ya? Hablando de gases tóxicos, el universo es grande realmente y las aplicaciones son muy variables. Hablando de amoníaco, por ejemplo, para plantas de procesamiento de fertilizantes, el dióxido de azufre en la producción de ácido sulfúrico, el dióxido de nitrógeno como un componente de la combustión indirecta, el cloro, por ejemplo, que es un gas utilizado mucho en la fabricación de incluso procesos como la sal, ¿ya? El ácido cianhídrico que lo mencionan aquí, en procesos mineros. Entonces, ¿en dónde se utiliza más estos instrumentos? Perú es un país muy minero, donde la industria minera felizmente tiene estándares muy elevados en seguridad. Esto les permite a estas industrias analizar su seguridad y determinar que hay que instalar instrumentos de este tipo para cuidar a las personas y cumplir estándares. Y obviamente hay que mencionar también al sector de gas y petróleo, ¿no? Las plantas petroquímicas, bueno, en este caso las plantas de refinación, ya utilizan en forma estándar siempre detección de este tipo, apoyando a sus detectores portátiles y apoyando otras tecnologías de detección, como puede ser detección de flama, detección de camino abierto, ¿ya? O detección por ultrasonido de fugas de gas a presión. Entonces, las aplicaciones son muy variadas, pero principalmente, como dije, dos, ¿no? Minería y petróleo es donde se emplean más estos instrumentos. Muchas gracias por la pregunta, espero haberla respondido. ¿Hay alguna otra? Sí, claro que sí. ¿Cómo ayuda a reducir costos operativos en una planta industrial? Perfecto. Vamos a esta imagen. ¿Ya? Hay dos consecuencias de detectar el gas, ¿no? Una es saber que un proceso, llámese un proceso, digamos, de fabricación de un producto químico, ¿ya? Ha tenido un desbalance. ¿Ya? Cuando ocurren estos desbalances, usualmente se generan gases, ¿ya? Gases o vapores que pueden ser tóxicos. En este caso, nosotros podemos detectar ese desbalance en forma indirecta con los instrumentos, en este caso con ese instrumento, y generar un ahorro de costos al saber que el evento está ocurriendo de una forma rápida, ¿ya? En una forma inmediata, porque los instrumentos tienen una velocidad de respuesta rápida. Esto le genera al personal operativo una medición indirecta de que algo está mal y que hay que tomar medidas en forma inmediata y esto genera directamente un ahorro. ¿Ya? ¿Qué otros ahorros se tienen? Los sensores son muy robustos, ¿ya? Viven muchos años y eso le permite tener un ahorro en operación. En otras marcas hay que cambiar los sensores con cierta frecuencia, cada 2 años, cada año, y dependiendo de la robustez del sensor. En este caso, un sensor muy durable, lo que le permite a la persona que hace esta inversión es un retorno de la inversión en un menor tiempo. Ya, hay un ahorro también. Y otro ahorro es en el costo de entrenamiento. Si ustedes se dieron cuenta, hay una etapa de utilización del equipo con el celular, es muy simple. ¿Ya? Entonces no hay que invertir tanto tiempo entrenando al personal o certificándolo para que puedan utilizar el equipo, porque es muy simple de operar, ¿ya? Y con ver un par de videos, incluso con la asesoría que podemos brindar aquí en IMARC, haremos que el personal pueda operar el instrumento de forma sencilla. Hay otro punto de ahorro, realmente. Entonces, depende del punto de vista también. Hay más cosas que se pueden hablar acerca de eficiencia en la inversión, pero podemos tocarlo por un correo electrónico, lo que al final dejo mis datos y con mucho gusto voy a responder las consultas de ese tipo. ¿Alguna otra pregunta, Tabata? Sí, claro que sí. Seguimos a la siguiente.
¿Este tipo de equipo sería idóneo para la sala de baterías de centrales hidroeléctricas para medir el LEL? Vamos a regresar aquí. Sí, en efecto, ¿ya? Eventos como explosiones en salas herméticas donde se tiene baterías y algunas de esas baterías se hacen ya un poco viejas, empiezan a generar hidrógeno, ¿ya? Esos eventos no son tan comunes, pero ya están normados, ya se han analizado por personal muy experimentado que generan estas normas NFPA, que son hechas en Estados Unidos. Esto lo que le permite a las personas es tener una guía, ¿ya? Una guía de recomendaciones. Y entre las recomendaciones está instalar al menos un par de detectores, uno o dos detectores en salas donde se tenga baterías, grupos como estas baterías que son de backup. ¿Ya? Cuando se tiene esas baterías y se genera una concentración de hidrógeno, el hidrógeno se suele pegar al techo y quedarse ahí, ¿ya? Esperando una chispa. Y eso es lo que genera deflagraciones o explosiones. Entonces, sí, instalar estos detectores va a generar un beneficio en la seguridad, incrementando la seguridad eh, automatizada para la protección de las personas y de las instalaciones respecto al gas hidrógeno que se puede generar por estas baterías. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. La otra consulta es, ¿qué beneficios aporta el diseño de doble sensor frente a otros detectores? Gracias. Tener doble sensor o dos sensores le permite al instrumento, a ver, vamos a ver esta parte, sí, aquí, se puede ver que el instrumento puede tener dos sensores separados entre sí, que suele ser lo que buscan más las personas o los clientes. Porque tener un sensor ubicado a unos 20 metros de distancia del transmisor, ¿ya? Y el otro sensor ubicado a unos 15 metros, te brinda más área de cobertura. Eso es lo más importante, tener puntos de detección un poco más alejados, centralizados en una sola pantalla, donde en una sola pantalla tú puedes ver el estado de los dos sensores, ¿ya? Y de ahí mismo llevar el cableado hacia otros sistemas. Hay un ahorro en costos, porque tener un solo instrumento con dos sensores es más económico que tener dos instrumentos, ¿ya? Y hay una simplicidad de uso. Ya no tienes que estar dando mantenimiento a dos instrumentos, incluso hay ahorros ahí en el tema de operación. Entonces, hay muchos beneficios de tener dos sensores en simultáneo, especialmente si son sensores muy robustos y ubicados correctamente, que para eso a Benimar les daremos la asesoría apropiada, ya en base a nuestra experiencia, acerca de dónde instalar los sensores de gas, que eso es importantísimo al momento de hacer una venta consultiva, que es la que realizamos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Así es. ¿Qué consideraciones se deben tener al integrar este equipo en un sistema de detección fija existente dentro de una planta? Ya, gracias. En el caso de una adición, una extensión de un sistema ya existente, lo ideal es que, incluso si pueden ser sistemas de otros fabricantes, es que se pueda tener un sistema de control con acceso a señales analógicas adicionales. ¿Esto qué le permite? Las señales analógicas de 420 miliamperios son estándares. Para todos los fabricantes son iguales. Entonces, uno puede integrar un sistema a un fabricante A que tenga detectores de la marca B con detectores X5000 de MSA, ya que utilizan el mismo tipo de cableado y el mismo tipo de procesamiento de señal. Entonces, no solamente se requiere que por lo menos se tengan entradas analógicas disponibles para la cantidad de sensores que uno quiere integrar. Eso es algo casi obligatorio. Si no se tienen señales analógicas, se pueden integrar también con los contactos de relays del equipo, ¿vale? Y eso se puede realizar con los contactos de relays, llevando las señales de cierre de contacto hacia un sistema de control que acepte señales digitales. Entonces se puede realizar por varios medios, ¿sí? Este detector tiene la opción de comunicación por el momento analógica y hard. Sé que en el futuro cercano van a liberar la opción de comunicación Modbus RTU. Ya, eso le va a permitir una integración más sencilla y más avanzada a otros sistemas de control. Pero es algo que todavía no se ha liberado. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra más? Sí, ¿qué tan fácil es realizar la sustitución de sensores y cuánto tiempo toma en promedio? Justo vemos una mano robótica tratando de cambiar el sensor.
Ya, en el caso de los sensores electroquímicos y catalíticos, el cambio de un sensor es como cambiar un foco. Ya, es muy simple de hacer, solamente hay que girar el sensor. No sé si se ve, pero hay una pequeña muesquita en la parte baja, no sé si se ve en mi mouse, pero en esta muesquita es cuestión de simplemente girarla como quien saca un foco, ¿ya? Cambiar a un nuevo sensor. Se supone que es un sensor idéntico en características al sensor antiguo, o puede ser un sensor diferente entre sí. La cosa es que el sensor es inteligente y almacena la calibración, almacena los valores de alarma, ¿ya? En el mismo sensor. Y el transmisor reconoce en forma inmediata esta presencia del nuevo sensor, ¿ya? No hay necesidad de utilizar herramientas adicionales, es un asunto muy simple, y además el nuevo sensor incluye un certificado de calibración. Estrictamente no hay necesidad de calibrarlo nuevamente, solamente hay que instalarlo y directamente el transmisor espera un poco de tiempo, algunos minutos, y está listo para operar. Entonces es un proceso muy sencillo, ¿ya? Y que puede realizar cualquier persona sin necesidad de un entrenamiento extenso. Es algo como cambiar un foco, ¿sí? Gracias. Perfecto, Moisés. Gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo apoya IMARC a las empresas en la puesta de marcha y capacitación de personal para este tipo de detectores fijos? Gracias. Bueno, IMARC los apoya en la preventa, ¿ya? Hacemos venta consultiva, visitamos plantas, vemos planos y brindamos propuestas técnicas acerca de los sistemas que proponemos, ¿ya? Los apoyamos también, obviamente, en la provisión de los equipos, ¿sí? En la puesta en marcha de los equipos y la instalación de los instrumentos en campo, es decir, podemos hacer sistemas llave en mano, brindamos la asesoría e ingeniería para esos sistemas. Una vez que están instalados los sistemas, como digo, llave en mano, entregamos el sistema listo para que el cliente lo opere, pero además hacemos una supervisión en el tiempo acerca de la operación del sistema. En caso de que algo falle, estamos ahí para poder brindar asesoría en garantías acerca de la operación del equipo. Brindamos entrenamientos también como parte de la venta de estos instrumentos y brindamos el tema de calibración certificada que se realiza cada cierto tiempo y previamente hacemos comunicaciones con los clientes para que estén preparados para este proceso, que suele ser algo sencillo, necesario y auditado. Entonces, esos son, en otras palabras, atendemos al proyecto desde la base, desde la idea, hasta los muchos años que los instrumentos funcionen en la planta. Entonces, probemos toda la solución para la detección de gas. Muy bien. Bueno, eso sería toda la información. Eh, recuerden darle clic en el link para que puedan tener su constancia de participación en este webinar. Y bueno, agradezco a Moisés por compartir todo su conocimiento, todo su expertise. Él, como ya lo comentó, tiene muchos años de experiencia y valoramos bastante esta información y que pueda ser compartida con ustedes. Damos por finalizada el webinar. Gracias, Moy, interesantísimo, muy claro, nuevamente muy preciso. Y si tienen algunas dudas o interés en adquirir este tipo de productos o servicios, nos pueden contactar. Tenemos un equipo especializado, capacitado, aquí está Moisés, y para apoyarlos en cualquier requerimiento que tengan. Listo, muchas gracias, hasta luego. Tengan buen día. Y damos por finalizado el webinar. Hasta luego. Hasta luego.